Es posible que una máquina diseñada para la libertad se convirtiera, irónicamente, en la razón por la cual el mundo decidió que íbamos demasiado rápido. A finales de los años 90, una sombra se proyectó sobre el asfalto, desafiando no solo las leyes de la física, sino también la paciencia de los gobiernos y la soberbia de sus competidores. La respuesta no está en las cifras de ventas, sino en el rugido de un motor que se negó a ser domesticado. Para entender el nacimiento de este mito, debemos situarnos en el Japón de finales de la década de los 90, un periodo marcado por la guerra de la velocidad entre los cuatro grandes fabricantes nipones. En aquel entonces, la Honda CBR 1100 Super Blackbird ostentaba el título de la motocicleta de producción más rápida del mundo, una afrenta que Suzuki no pensaba dejar pasar. El proyecto fue bautizado internamente con una intención casi poética y brutal a la vez, Hayabusa, el nombre japonés del halcón peregrino, un ave famosa por alcanzar velocidades superiores a los 300 km por hora en picado y cuya presa principal, curiosamente, es el mirlo, o Blackbird. Bajo esta premisa de caza y dominio, el equipo de ingeniería liderado por Yoshiura-san comenzó el ensamblaje de una máquina que priorizaba la función sobre la estética convencional. No se buscaba una moto bonita bajo los estándares tradicionales, sino un proyectil capaz de romper la barrera del viento. La producción inicial en la planta de Toyokawa fue un ejercicio de precisión casi quirúrgica, donde cada chasis de doble viga de aluminio y cada motor de 4 cilindros en línea de 1299 centímetros cúbicos se unían para dar vida a un monstruo que, desde su primer encendido, prometía redefinir el concepto de aceleración. El mundo vio por primera vez su silueta bulbosa y orgánica en 1999, y lo que muchos criticaron como un diseño extraño, pronto se reveló como la forma más pura de la aerodinámica aplicada a dos ruedas. La llegada de la Suzuki Hayabusa en 1999 no fue un evento pasajero, sino el inicio de una hegemonía que obligó a la industria a evolucionar o morir en el intento. Tras el impacto inicial de la primera generación, conocida internamente como la Gen 1, el mundo del motociclismo fue testigo de cómo una máquina de nicho se filtraba en las venas de la cultura popular. La evolución de la Hayabusa es la historia de una resistencia técnica, mientras que otras marcas cambiaban radicalmente sus diseños cada 2 años. Suzuki mantuvo la esencia de su halcón casi intacta durante casi una década, consciente de que había alcanzado una cima difícil de superar. La primera gran transición llegó con la necesidad de adaptar su brutal motorización a las cada vez más estrictas normativas de emisiones, pero sin sacrificar el alma de la bestia. Fue en 2008 cuando la segunda generación, o Gen 2, hizo su entrada triunfal, elevando el listón con un incremento en la cilindrada que pasó de los 1299 a los 1340 centímetros cúbicos. Este cambio no fue solo un capricho de potencia, sino una reingeniería profunda que incluyó bielas más ligeras, pistones de aluminio forjado y un sistema de inyección de combustible de doble mariposa que refinaba la entrega de par, haciendo que la moto fuera tan dócil en el tráfico urbano como aterradora en una autopista despejada. Pero la evolución de la Hayabusa no se limitó a los talleres de Hamamatsu, su verdadera transformación ocurrió en las calles y en el imaginario colectivo. Se convirtió en el lienzo preferido de la cultura del customizing en Estados Unidos y Europa. No era raro ver versiones con basculantes extendidos hasta límites imposibles, neumáticos traseros de 300 milímetros de ancho y pinturas de exhibición que la elevaban a la categoría de arte rodante. En la cultura del hip hop y en el cine de acción de principios de los 2000, la Hayabusa era el símbolo máximo de estatus y velocidad terminal. Su presencia en videojuegos y vídeos musicales consolidó su imagen como la reina de las autopistas. A nivel de motorización, cada versión buscaba equilibrar la fuerza bruta con la gestión electrónica, introduciendo selectores de modo de conducción que permitían al piloto domesticar los casi 200 caballos de fuerza según las condiciones del asfalto. Incluso con la llegada de la tercera generación años más tarde, la filosofía se mantuvo fiel, una estética orgánica que parece derretirse al viento y un motor cuya elasticidad permite circular en sexta marcha a bajas revoluciones y recuperar con una contundencia que deja atrás a cualquier superdeportivo. La Hayabusa no solo evolucionó en sus componentes, sino que transformó el uso de la motocicleta de gran turismo, demostrando que se podía cruzar un continente con comodidad llevando equipaje, al mismo tiempo, ser el vehículo más temido en cualquier semáforo. Esta dualidad, entre la elegancia de un gran turismo y la violencia de una dragster de calle, es lo que ha permitido que sus diferentes versiones no solo sobrevivan, sino que se conviertan en objetos de culto que trascienden las modas pasajeras del mercado. Entrar en las entrañas técnicas de la Suzuki Hayabusa es comprender que nada en su diseño fue producto del azar o de un capricho estético. Cada curva, cada entrada de aire y cada componente mecánico fueron esculpidos con un único propósito, la eficiencia absoluta a velocidades que desafían la lógica. El corazón de su leyenda reside en una aerodinámica que no busca cortar el viento, sino fluir a través de él.
Su carrocería bulbosa y envolvente, que para muchos resultaba extraña en su lanzamiento, es en realidad un prodigio de túnel de viento. La posición del faro delantero, las branquias laterales que canalizan el aire hacia el radiador y el icónico colín trasero que actúa como un estabilizador, trabajan en conjunto para reducir el coeficiente de arrastre a niveles nunca antes vistos en una motocicleta de serie. Esta gestión del aire no solo permite alcanzar velocidades terminales asombrosas, sino que genera una carga aerodinámica que mantiene la rueda delantera pegada al suelo, proporcionando una estabilidad direccional que convierte lo que debería ser una experiencia aterradora en un vuelo suave y controlado. El piloto queda integrado dentro de la burbuja de la cúpula, protegido de las turbulencias que, a más de 300 km por hora, podrían resultar fatales. Sin embargo, toda esa inercia requiere un control quirúrgico. El sistema de tracción y suspensión de la Hayabusa fue diseñado para soportar una presión extrema sin sacrificar el confort de una Gran Turismo. Sus horquillas invertidas de alta gama y su monoamortiguador trasero con múltiples ajustes permiten que la potencia se transmita al asfalto de manera progresiva, evitando que la moto se descomponga en aceleraciones brutales o en frenadas de emergencia. Aquí, la seguridad mecánica juega un papel crucial. El sistema de frenado ha evolucionado desde las pinzas de 6 pistones iniciales hasta sistemas con pinzas monobloque de anclaje radial y asistencia electrónica que garantizan una deceleración contundente y predecible. La ventilación es otro pilar fundamental de su ingeniería. El motor, una planta de energía masiva que genera un calor inmenso, respira a través del sistema de aire forzado SRAD, Suzuki Rammer Direct. Estas entradas frontales aprovechan la presión del aire a alta velocidad para sobrealimentar la cámara de combustión, logrando que el rendimiento del motor aumente proporcionalmente a la velocidad del vehículo. Es un ciclo de retroalimentación perfecta donde el mismo aire que intenta frenar a la moto es utilizado para hacerla más potente. Esta sinergia entre tracción, una suspensión que absorbe las irregularidades con la firmeza de un coche de carreras y una gestión térmica avanzada, es lo que permite que la Hayabusa no sea solo una moto rápida en línea recta, sino una plataforma técnica capaz de ofrecer seguridad y confianza en cualquier escenario, desde una autopista infinita hasta una carretera de curvas rápidas, demostrando que la verdadera ingeniería no se trata solo de cuánta potencia puedes generar, sino de cuánta eres capaz de dominar. Aunque la Suzuki Hayabusa no nació con el propósito de dominar los circuitos de Gran Premio debido a su envergadura y peso, su impacto en el ámbito deportivo fue sísmico, reclamando un territorio donde ninguna otra máquina podía toserle: las carreras de aceleración y las pruebas de velocidad máxima. En el mundo de los drag strips o picadas, la Hayabusa se convirtió en la reina absoluta de la categoría Pro Street. Ingenieros y preparadores descubrieron rápidamente que el bloque motor de Suzuki era una roca, una base arquitectónica capaz de soportar niveles de presión absurdos sin estallar. Esto dio lugar a una era de modificaciones radicales donde la instalación de turbocompresores y sistemas de óxido nitroso se volvió la norma, elevando la potencia desde los 175 caballos de fuerza originales hasta bestialidades que superaban los 500 y 600 caballos. En estas pistas, pilotos legendarios aprendieron a dominar basculantes extendidos y neumáticos de compuesto blando para catapultar al halcón de 0 a 300 km por hora en cuestión de segundos, dejando una huella imborrable en la historia de la competición en línea recta. Pero el hambre de gloria de esta máquina no se detuvo en el asfalto de las pistas de drag. Su ingeniería trascendió las dos ruedas para conquistar otros terrenos. El motor de la Hayabusa, por su relación peso-potencia y su fiabilidad a altas revoluciones, se convirtió en el corazón predilecto para monoplazas de circuitos, cars de alta competición y los famosos Radical de carreras de resistencia. Ingenieros de todo el mundo diseccionaban estas motocicletas para extraer su planta motriz y colocarla en chasis tubulares, creando híbridos que dominaban subidas de montaña y eventos de time attack. En circuitos de velocidad convencionales, aunque su agilidad no podía competir con las ligeras 600 centímetros cúbicos en curvas cerradas, en trazados de curvas rápidas y largas rectas, la Hayabusa humillaba a sus rivales por pura inercia y empuje. Pilotos de pruebas y entusiastas de la velocidad extrema, como los que se reúnen en las salinas de Bonneville, utilizaron versiones carenadas y ultra modificadas para romper récords mundiales de velocidad en tierra, confirmando que, cuando se trataba de ir más allá de los límites humanos, el nombre de Suzuki era el único que importaba. Esta capacidad de transformación, de ser una moto de calle a un motor de carreras polivalente, consolidó a la Hayabusa no solo como un producto comercial, sino como una herramienta esencial en la evolución de la ingeniería de competición moderna.